Nosotros sabemos que si una persona mayor de edad quiere hacer lo que le plazca con su vida, bueno, tiene esa libertad, aunque no estamos de acuerdo con el pecado. Pero el problema es que hoy día quieren imponerlo a nuestros niños desde el jardín, desde el colegio, y enseñar esta perversión, esta ideología que es algo realmente diabólico, perverso, torcido porque no tiene ningún asidero biológico, y menos, obviamente, bíblico. Hoy día vamos a hablar de la homosexualidad. Y dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. No sé si han escuchado hablar ustedes de grupos hoy día, entre comillas, cristianos, que se denominan cristianos, que están a favor, ¿cierto?, de la homosexualidad y tuercen ciertos pasajes que, según ellos, hablan acerca del permiso que tenía de parte de Cristo de ser homosexuales y creyentes. Y eso es una aberración realmente, una blasfemia, porque la homosexualidad es condenada como un pecado en la Biblia, y como un pecado que te deja fuera del reino de los cielos. Como dijimos, creo que dije la semana anterior, o quizá en una conversación, tú puedes, como cristiano, mentir. En algunas ocasiones caemos en mentiras, pero un cristiano no puede ser un mentiroso. O sea, vivir en la mentira. ¿Por qué? Porque los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, dice la Escritura. Si tú vives en la mentira, entonces lo más probable es que tú no has sido aún convertido por el Señor. No ha obrado Dios en tu corazón. Tú puedes ser cristiano y caer en ciertos pecados, pero no puedes vivir en esos pecados. Tú no puedes ser cristiano y homosexual. Un homosexual, para poder ser un cristiano, para poder ser salvado, debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en Cristo, y ese creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados le va a llevar a una transformación de vida. Es imposible que un cristiano viva en esos pecados de la homosexualidad. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, dice otras versiones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? La Biblia es clara en eso, Apocalipsis también lo menciona. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta que la Biblia es clara en esto? Que ustedes no siguen viviendo en estos pecados a pesar de que han sido ya justificados. No, esto erais algunos de vosotros. O sea, ustedes practicaban estos pecados, le dice a los Corintios, una ciudad pagana, una ciudad entregada al pecado, pero ya no practican estos pecados, ya no son lo que eran antes. Ya no viven en adulterio, ya no viven en homosexualidad, ya no son ladrones, no son avaros, no son borrachos. ¿Por qué? Porque han sido lavados por la sangre de Cristo, han sido santificados, apartados para Dios y justificados en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, una persona que vive en el pecado de la homosexualidad, entonces no puede llamarse cristiano. Así de tajante es la palabra de Dios, aunque algunos lo suavizan, aunque algunos tienen idea distinta respecto a esto, soy tajante en lo personal en decir que no se puede ser cristiano y homosexual. Es imposible, es incompatible. Entonces, la homosexualidad es una distorsión del diseño de Dios, pero también debemos saber que es una distorsión redimible. O sea, ¿puede ser perdonado un homosexual de sus pecados? Por supuesto. Y por eso que debemos anunciar el Evangelio y predicar el Evangelio aún a homosexuales para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y abandonar esas prácticas que no van de acuerdo al diseño de Dios. El Instituto Nacional de la Salud, en julio del 2014, donde se revelaron los resultados de una encuesta realizada en Estados Unidos para determinar el porcentaje de personas homosexuales, bisexuales y heterosexuales en un grupo alrededor de 35.000 personas, mayores todas de 18 años, que fueron entrevistadas en el año 2013. Según las estadísticas, el 96,6% de los entrevistados era estrictamente heterosexual.
El 1,6 se consideraba homosexual, tanto hombres y mujeres. El 0,7 admitió ser bisexual. Y el 1,1 declaró no saber la respuesta o rehusó a contestar. O sea, más o menos tenemos el 3,4% de personas que probablemente están influenciadas por estas ideologías y que tienen una desviación o distorsión en cuanto a la percepción del diseño original de Dios. Estamos hablando, hermanos, de si Estados Unidos tiene, pongamos, 300 millones de habitantes, sé que tiene un poco más de eso, estamos hablando de 9 millones de personas aproximadamente. O sea, alrededor de 9 millones de personas. O sea, podrían ser una nación. Uruguay tiene menos que eso. Ellos, los homosexuales, afirman haber nacido con una inclinación sexual hacia individuos del mismo sexo. En muchas conversaciones, muchos debates, ellos dicen, ¿dónde me hice? Dime, ¿dónde me hice homosexual? Yo desde pequeño, desde niño, nací con esa inclinación. Es algo normal, algo que viene en nosotros, como si hubiera un gen, ¿cierto?, homosexual. Pero hasta la fecha, hermano, no existe ningún estudio científico fidedigno que confirme eso, que una persona nace homosexual. De hecho, cuando se hacen descubrimientos arqueológicos, ¿cierto?, se trata de ver el ADN de una persona, de un esqueleto humano, se estudian los cromosomas, ¿cierto?, y se va a dar cuenta que es o hombre o mujer, o XX o XY, pero no hay otro gen homosexual, no hay un gen intermedio. Eso es imposible, porque ellos hablan de autopercepción. Tú puedes nacer, hermano, realmente para mí es ridículo, cuando comienzan a decir, yo nací en el cuerpo equivocado. Yo nací biológicamente hombre, pero y miren los términos, me autopercibo como mujer. Bueno, esa autopercepción es un problema de disforia de género. Un problema que puede ser redimible, que puede ser corregido con enseñanza. Desde la escritura, desde la enseñanza de los padres en el hogar, porque es una distorsión del diseño original de Dios. Te está autopercibiendo de una manera totalmente equivocada, de manera totalmente dañina para ti mismo, donde estás dañando tu cuerpo, tu corazón, tu mente, y va a traer problemas graves. La homosexualidad trae problemas graves a los individuos. Entonces, no es algo genético. Entonces, si la homosexualidad, y aquí estamos viendo algunos estudios que estuve leyendo por ahí, tuviera su origen en un factor genético, entonces deberíamos ver una tasa de concordancia en familias. Esto implica que si el problema fuera genético, entonces los casos de gemelos, por ejemplo, personas que nacidas como resultado de una fecundación de un solo óvulo, ¿cierto? Sabemos que los gemelos son la fecundación de un solo óvulo. Esperaríamos que si uno de ellos es homosexual, la probabilidad de que el otro lo fuera sería altísima, sería casi del 100%, ¿cierto? Si fuera por los genes, si fuera algo genético. Pero la tasa de homosexualidad en gemelos es del 50%. Entonces, lo que revela es que la influencia está en el ambiente, en cómo se crían los niños, y no en los genes. No en los genes. Si son mellizos, o sea, personas nacidas como resultado de fecundación de dos óvulos, la tasa disminuye al 22%. En hermanos que no son gemelos ni mellizos, el porcentaje disminuye a 9%. Y si son hermanos adoptados, genéticamente totalmente diferente, pero que se crían en un ambiente similar, aumenta al 11%. Entonces, imagínense, si en mellizo el porcentaje disminuye a 9%, pero si son hermanos adoptados aumenta al 11%. Si fuera genético, ¿cómo explicamos eso? Que siendo adoptado, donde no hay la misma genética, aumenta este porcentaje. Entonces, en las mujeres, la tasa de concordancia en gemelos es del 48%, en mellizos el 16%, y en el caso de hermanas adoptadas el 6%. Entonces, esto nos demuestra, como dije, no hay estudios que comprueben que la homosexualidad es genética, sino que más bien nos demuestran, en todos los casos, que el ambiente tiene la influencia considerable en la homosexualidad de los niños o de los adultos. Entonces, las experiencias familiares durante la infancia,
Los factores ambientales donde se crían influyen en las decisiones de formar parejas o heterosexuales u homosexuales en la edad adulta. Entonces esa es la mayor influencia. Es por eso que debemos cuidar a nuestros niños. Es por eso que quieren homosexualizar a nuestros niños desde el jardín infantil. Es por eso que le dicen a los niños pueden jugar con muñecas y las niñas pueden jugar con superhéroes y juguetes de niños. Para homosexualizarlos desde la infancia, para criarlos en ese ambiente. Entonces, hermanos, ningún estudio científico ha podido comprobar que hay un gen homosexual. Ya eso tengámoslo claro. No hay un gen homosexual. No podemos decir por ningún caso que el homosexual nace. El homosexual no nace, sino que lo hacen las circunstancias, lo hace su ambiente de vida, lo hace la crianza, lo hace el donde él se formó, donde él recibió la mayor influencia, donde se educó. Quizás los padres dicen, no, nosotros tenemos un matrimonio normal, una familia convencional, un hombre, una mujer, mi esposo cumpliendo el rol, yo desarrollando el mío, tenemos más hijos, pero mi hijo salió homosexual. Bueno, pero ¿qué le enseñaste? ¿Cómo se crió? A lo mejor se crió a través de videos, la mayor influencia la recibió de gente, ¿cierto?, homosexual, o de videos que estuvo viendo en la internet que lo influenciaron, la inmoralidad y todo eso. A veces no nos damos cuenta cómo se están criando nuestros hijos, qué están viendo, por quién están siendo influenciados, quién les está enseñando, porque si tú no lo estás educando, alguien los está educando. Alguien siempre los está enseñando. No es que yo confío en mi hijo, no confíes en tu hijo. Ese es el peor error que puede hacer un padre, confiar en sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos son pecadores al igual que tú. Así como no se puede confiar en ti, tampoco se puede confiar en tu hijo, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Dice la Escritura, bendito el varón que confía en Jehová. Entonces quizás podríamos decir que hay ciertos niños que desde pequeños pueden tener una inclinación a la homosexualidad, pero debemos tener claro que es un pecado, o a ser más delicados, más afeminados. Es una inclinación pecaminosa que nace del corazón, así como a veces somos inclinados hacia la envidia, hacia ser orgullosos algunos, otros también pueden ser inclinados hacia la homosexualidad por el pecado de su corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, corregir eso desde que son pequeños, desde la infancia. Hijo, siéntese mejor, siéntese más, muévase más varonil. Yo a veces le digo a mis hijos, hijo, muévete más varonil. No, hijo, no grites como niña, tú no eres una niña. Hijo, grite como hombre. Porque si no, se acostumbran. A veces mis hijos tienen son mayoría las mujeres en casa. Son 4 niñas que todavía están jugando con sus hermanas, pero tienen que hacer la diferencia. Él es un varón. Yo digo a las niñas, no dejen que jueguen con cosas de niña. Avísenme para poder ayudarlo, corregirlo. No es que no importa, hermanos. Es algo que se debe enseñar desde la infancia a los niños a ser varoniles, a saber que son hombres, a saber que ellos tienen que cuidar a sus hermanas. Entonces, así como tenemos inclinaciones pecaminosas, algunos también tienen inclinaciones al pecado de la homosexualidad, pero no es algo natural en el hombre, no es algo diseñado por Dios, hermanos. Es una distorsión, una perversión que nace producto del pecado del corazón. También hay estudios, y estos son estudios reales, que señalan que los homosexuales son propensos a vivir menos. Tienen una perspectiva de vida que se tenía en el año 1970. O sea, su perspectiva de vida es mucho menor, la expectativa de vida es mucho menor a la de una persona heterosexual. Son propensos a muchas enfermedades, hermano, y eso es real: SIDA, cáncer de diferentes tipos por las prácticas, a una serie de infecciones. Son más propensos a la depresión. Hermanos, la depresión se ve mucho más en personas homosexuales, travestis, transexuales. Los grados el nivel de suicidio es increíble. Y no es solamente porque el mundo no los acepta. No, ese no es el tema. Es por los problemas internos del corazón que produce esto. Por la distorsión. Y por lo que están luchando ahí en su ser, en sus emociones, en su corazón. Es por eso que necesitan a Cristo. Es por eso que ellos también necesitan la salvación.
necesitan que alguien les predique el evangelio para que puedan arrepentirse, ver su maldad, ver su pecado y volverse al Señor. Entonces la homosexualidad no es algo natural, hermanos, no es una enfermedad, tampoco es un pecado que Dios condena en su palabra. Es un pecado delante de Dios. ¿Qué dice el eslogan LGTB hoy día? Amor es amor. Entonces, así como un hombre puede amar a una mujer, también un hombre puede amar a un hombre y una mujer a una mujer. No, porque el amor no lo definen ellos. ¿Quién define el amor? ¿Quién es amor? ¿Y quién es amor? Dios. Y Dios define cuál es el verdadero amor. Y amor, según Dios, es entre un hombre y una mujer. Y cuando habla de un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, ¿cómo le llama a Dios eso? ¿Amor? Perversión. Así le llama, abominación. Eso es y no es amor. Aunque la gente lo llame amor, porque el amor lo define Dios. ¿Quién define lo moral? ¿Por qué quieren sacar a Dios? ¿Por qué la Agenda 2030, ¿cierto? Estos gobiernos perversos quieren sacar a Dios de los países, de las naciones? Porque si sacamos a Dios, entonces nadie nos dice qué es bueno y qué es malo. Ahí tenemos el argumento moral, ¿cierto? De la existencia de Dios. ¿Quién señala qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es justo y qué es injusto? Dios, porque Él lo señala en su palabra. Él nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la homosexualidad es pecado delante de Dios. Entonces, entre los homosexuales, entre adultos homosexuales, ellos fueron alguna vez niños que fueron hipersexualizados. Crecieron en familias donde lo único que se hablaba de sexualidad y una hipersexualización en ellos que les llevó a tomar esas decisiones en el futuro, sexualizados de manera temprana o abusados sexualmente. Ustedes saben que dentro de los homosexuales hay muchos hombres abusados en la infancia. Y que eso también se puede tratar a la luz de la Biblia porque la Escritura es suficiente. Y se les puede ayudar a esas personas abusadas con la Escritura para que no elijan el mal camino y no su corazón se llene de amargura o resentimiento por lo que ocurrió en el pasado. Eso puede ser perdonado, olvidado, restaurado también porque Dios lo puede hacer. Porque la palabra de Dios y el Señor es poderoso para restaurar cada una de esas situaciones, hermanos. Yo he conversado con personas abusadas y he tratado de ayudarlo a la luz de la palabra de Dios y de ver la respuesta de Dios a esas situaciones también y cómo ser restauradas a la luz de la Escritura. Otros que no tuvieron una buena relación con el padre o la ausencia del padre. No en todos los casos, pero algunos tuvieron mala relación con su padre o ausencia del padre y se identifican más con la madre y quieren hacer todo lo que ella hace, ¿cierto? Y a veces eso puede pasar donde el niño ve a su madre, a sus hermanas pintándose los labios, las uñas, y él también quiere hacerlo porque piensa que es normal. Entonces ahí es donde él debe recibir instrucción, debe recibir enseñanza. Se comportan como ella, pero también tienen el deseo, como tienen esa falta de imagen paterna, tienen ese deseo de la aprobación del papá y buscan eso en una pareja homosexual. ¿Cierto? Y a veces pasa esas parejas que buscan a un papá en vez de, tanto en la relación heterosexual como en la homosexual, donde buscan un papá en vez de un esposo en el caso de la relación heterosexual. Entonces, es por eso que las parejas homosexuales normalmente vemos que uno juega un papel más rudo, un papel más de varón, y otro un papel más delicado, con gestos más femeninos normalmente. Entonces eso pasa. En el caso de las lesbianas, ellas vieron que ser mujer no era algo seguro, que la mujer ha sido abusada, quizá en el contexto de la crianza, en el ambiente donde se crió, porque el papá era abusivo física y verbalmente. Entonces, como la figura paterna no le brindó esa seguridad que la hija y la mujer necesitaba, ella no se siente bien tratando a las personas del sexo opuesto y prefiere una relación con una persona del mismo sexo. Entonces llegamos a lo mismo, el ambiente crea o genera al homosexual. Nada es genético, no es médico, es circunstancial.
es de acuerdo al ambiente. Es por eso que debemos educar, hermanos, a nuestros hijos. Tenemos una responsabilidad grande, lo hemos dicho ya en esta serie, una responsabilidad grande de enseñar a nuestros hijos la verdad. Tenemos la responsabilidad de los padres en la educación. Las constituciones nos avalan y tenemos el derecho preferente a los padres de educar a los hijos. No es responsabilidad del colegio, hermanos, educar a tus hijos, es tu responsabilidad. Ellos van al colegio a aprender matemáticas, lenguaje, historia. La responsabilidad de educarlos es tuya. No les des esa responsabilidad a otros entes que no son responsables de tu familia, que no son responsables de tus hijos. Tú eres el responsable. Entonces, recuerden que somos responsables, lo dijimos la semana anterior, somos responsables de transmitir la fe a la siguiente generación. Y no tomes esa posición de, no, es que Dios es el que salva, yo no puedo. No. Dios es el que salva, eso estamos claros, pero tú eres responsable de transmitir la fe. O sea, si tu hijo se desvía en cierta parte, eres responsable. Ahora, si tú hiciste toda la labor, enseñaste la palabra de Dios, lo educaste, bueno, y Dios así aún no ha obrado en su corazón, no te pertenece, pero tú eres responsable de tu hijo. Entonces, no nos quitemos esa responsabilidad echando de la culpa a la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él va a hacer como Él quiere en nuestros hijos, pero somos sumamente responsables de enseñarlo, de transmitir la generación. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las transmitirás a tus hijos estando en tu casa, al acostarte, etc. El pueblo de Israel, debía enseñarle a sus hijos quién era el Señor, cuán grande era Dios. Entonces, nuestra tarea, enseñarles los mandamientos de Dios, no de los centros académicos, no del gobierno, ni siquiera de la iglesia. Ellos van a estar un ratito ahí en la escuela dominical, 45 minutos, pero eso no es suficiente. Con eso no basta para la semana. Ellos necesitan ser educados cada día y es nuestra responsabilidad enseñarles los principios de la palabra de Dios. Nosotros podemos complementar, los maestros pueden complementar, ayudar, aconsejar, pero jamás van a ser reemplazados los padres, hermanos. Jamás pueden ser reemplazados los padres. Tus hijos no pueden tener otro padre y otra madre. Entonces, a veces los niños crecen con una idea equivocada de la masculinidad, de la feminidad, por la crianza de los padres, o no solamente por la crianza, sino por la ausencia de crianza. Hoy día estamos en un tiempo donde los padres no educan a sus hijos, donde no hay padres presentes, padres a veces emocionalmente distantes de sus hijos, y ahí podríamos provocar que el hijo se refugie en la imagen materna, o padres abusivos en muchos ámbitos que producen ese rechazo a la imagen del varón. Entonces hay una distorsión de la masculinidad, una distorsión de la feminidad por la crianza, el ambiente en el cual se educan. En otra ocasión, una madre que no respeta a su esposo podría influenciar de manera negativa a su hija y provocar que ella rechace a los hombres, así como su madre constantemente rechaza a su padre. Va a ser criada de la misma forma. La madre puede comunicar con sus palabras o con sus acciones el mensaje feminista de hoy. Tú no necesitas a un hombre. Hoy día así son criadas las niñas. Tú no necesitas a un hombre para vivir. ¿Para qué sirven los hombres? Eso dice el feminismo, ¿no? La nueva ola del feminismo. Entonces es posible que por eso la niña rechace al sexo opuesto y se refugie en otra mujer, encuentre más simpatía, más atracción en el mismo sexo que en el sexo opuesto. Y piensan que los hombres no brindan seguridad, mujeres que crecen creyendo que los hombres dañan a las mujeres, ¿cierto? Y eso es lo que nos dice la igualdad de género. Eso, como les dije, está plasmado incluso en la Agenda 2030 de la ONU. Está escrito, hermanos, léala. En la igualdad de género dicen ellos, tenemos que ver una nueva masculinidad, porque la masculinidad que nosotros percibíamos antiguamente es una masculinidad que ha dañado a la mujer, que ha oprimido a la mujer. Hermanos, los hombres no son malos por naturaleza para la mujer, no hacen daño normalmente a la mujer. Nosotros amamos a nuestras mujeres. Lo que hace daño a la mujer es el pecado del corazón del hombre, el machismo, los pecados que a veces nacen de algunos corazones. Pero el hombre hace bien a la mujer hace bien al hombre. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor, le haré una ayuda idónea.
para Él. El complemento perfecto, la ayuda perfecta. Algo que no podría ocurrir entre un hombre y un hombre. No podría ocurrir entre una mujer y una mujer. Solamente entre un hombre y una mujer. Entonces, nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos. Y entender que la homosexualidad es tratada en la Biblia como un pecado contra Dios. Entonces, todo lo que no honra a Dios o al diseño de Dios es pecado. Cuando nosotros leímos en el Génesis al principio de la serie, que dice Dios, varón y hembra los hizo. Ese fue el diseño original. Varón y mujer, hombre y mujer. Ese fue el diseño divino. Entonces debemos recordar que la homosexualidad es un pecado. Ahora, no es el único pecado delante de Dios. No es el peor pecado delante de Dios. Hay muchos pecados sexuales que Dios aborrece, como el adulterio, la fornicación, ¿cierto? La inmoralidad, la pornografía, pecados que Dios aborrece y que son totalmente inmorales también delante de Él. Entonces la homosexualidad no es el pecado imperdonable, pero sí no forma parte del plan creador de Dios. Dios creó varón y hembra en Génesis 1:27. O sea, Dios creó dos géneros, Dios nos creó binarios. No, hoy día se autoperciben no binarios, ¿cierto? Que todavía no definen cuál es su sexo. Hermano, ese sexo está definido al momento de mirar. No sé si algunos pudieron ver el documental que yo les envié, ¿Qué es una mujer? ¿Alguien lo vio? Ya, los que lo vieron pudieron ahí ver eso, ¿cierto? Que ahí Matt, el que hace el documental, les pregunta, ¿qué es una mujer? Y no pueden definir qué es una mujer. Doctores en temas de género no podían describir qué es una mujer. ¿Se dan cuenta cómo quedaron avergonzados? Cómo se derrumbó todo el argumento de la ideología de género. Y cuando va a África, ¿recuerdan cuando va a África y le pregunta a niños de escasos recursos que viven en África, ¿cómo se define una mujer? Ellos se reían y decían, obviamente, por sus genitales. Un hombre o una mujer, por su biología. Porque esa es la forma en que Dios dejó para definir qué es un hombre y qué es una mujer. Somos físicamente distintos. Entonces, cuando este hombre le explicaba lo que estaba pasando en Estados Unidos, en Europa, en Occidente, del tema de la ideología de género, ellos se reían. Es un absurdo, porque es un absurdo, hermano, que está siendo tan puesto en las redes, en los medios de comunicación, que ya es absurdo, la gente se lo está creyendo. Para la gente ya eso es normal. Como les decía, y se ofenden de una manera increíble, nos llaman a nosotros de intolerantes y ellos son totalmente intolerantes, que no pueden pensar que hay otras posiciones, que hay una postura que no está de acuerdo con lo que ellos piensan. Y no es que no los respetemos, respetamos a ellos como seres humanos, pero no respetamos su ideología, no respetamos sus pecados. Es imposible poder aceptarlos. Entonces se ofenden cuando se le hablan, tienen sus propios vocabularios, sus propios términos. Entonces si le hablamos distinto, cuando le contaba a este entrevistador, este periodista de Informe Especial, le dice, ¿por qué te extirpaste tú los senos? A la niña que se había cambiado, no se puede cambiar el sexo, pero se había operado, extirpado. Y la tutora, porque le habían quitado a la mamá, estaba con la tía ahora, ¿extirpado? Como que se ofendió porque no era una transición de género. No es extirparse. La están mutilando, hermano. Una mutilación. Es algo terrible. Y algo que está pasando fuertemente aquí en Chile. Es por eso que nosotros debemos educar a nuestros hijos y enseñarles que Dios creó dos géneros, dos sexos. Y género y sexo no se separan, es lo mismo. No es que el sexo biológico y el género es una construcción social y algo que auto se percibe uno. No, es lo mismo. Con características internas y externas, propias de cada uno. Y Dios le dijo al hombre que multiplicaos y fructificaos. Ese fue el mandato cultural que Dios le dio al hombre. Entonces, la única manera de llevar a cabo este mandato es entre un hombre y una mujer, entre dos personas que poseen órganos sexuales que le permiten acoplarse, que le permiten reproducirse.
Es la única forma. Un hombre con un hombre no pueden reproducirse, una mujer con una mujer no pueden reproducirse. Es imposible. Es imposible. Entonces, hermanos, no es normal, es contra naturaleza, aunque lo quieran hacer ver normal. En Levítico leemos que Dios dijo de manera clara: no te acostarás con varón, como los que se acuestan con mujer es una abominación. Levítico 18:22. En el mismo libro de Levítico observamos: si alguno se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. O sea, Dios quería un pueblo santo, entonces aquellos que cometían esos pecados morían en el pueblo de Israel. Entonces Dios nos revela en el nuevo pacto también el rechazo hacia la homosexualidad. Entonces, hermanos, nosotros también debemos sentir rechazo ante esos pecados. Si bien respetamos a la persona, y ojo, aquí mi ataque no es contra las personas específicamente. Debemos amarlas y predicar el evangelio de igual forma. Mi ataque es contra la ideología, la perversión, el pecado y los que no quieren, nos quieren imponer a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es toda esta ideología que nosotros la creamos y la veamos como ellos la ven? Pero no, eso es imposible. No podemos verla como ellos. Nosotros tenemos una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, una cosmovisión basada en la Escritura y una conciencia cautiva a las Escrituras. Entonces, si no está en la Escritura, y no está de acuerdo al diseño de Dios, entonces nosotros no lo vamos a aprobar ni lo vamos a creer. Entonces la homosexualidad ofende a Dios y rechaza el diseño de Dios. Degrada la imagen de Dios en el ser humano. Al igual que lo que hace el feminismo, al igual que lo que hace el machismo, es degradar la imagen de la mujer, degradar la imagen del varón. También la homosexualidad degrada la imagen de Dios en la criatura. Así también como la fornicación, como decíamos, la promiscuidad, el adulterio, la pornografía, todos esos pecados contra el cuerpo, contra Dios, distorsionan el diseño de Dios y también dañan al ser humano, nos dañan de una manera tremenda. Entonces hoy día la sociedad está desenfrenada. Quizás nuestro país sigue siendo un poco, o los países de Latinoamérica, del Cono Sur, son un poquito más conservadores todavía, pero ya esto está fuerte dentro del gobierno, del plan de educación. Si bien hay cosas que no se han aprobado todavía, creo que el ESI, la educación sexual integral, está aprobada desde la enseñanza media en adelante, no desde la educación básica, no estoy seguro de eso, pero aún así la enseñan en la educación básica, pasándose por alto las leyes, pasándose por alto nuestra Constitución. ¿A usted no le avisan como padre qué le enseñan a sus hijos? Si les vamos a enseñar esto, o le piden permiso para enseñarle eso, porque para ellos los derechos del niño están por sobre los derechos de los padres y se pasan por alto nuestra Constitución, se la echan al bolsillo, que dice que el derecho preferente de los padres es de educar a sus hijos, no del gobierno, no del Estado. Entonces quieren hacer un Estado más grande, cada vez más grande, que gobierne nuestras familias, que gobierne la iglesia. Pero hermano, no debes permitirlo. No debes permitir que contaminen a tus hijos, que metan esta basura a tus hijos. Y como decía, bueno, la hermana, le decía que la hermana Marcia me mandó la semana anterior este video la Sinfónica, hermana, ¿era de California? Un coro de California, como oficial, en California, donde ellos cantaban: vamos por tus hijos, que lo vamos a hacer más justos. Vamos por tus hijos. Ellos van por nuestros hijos. Hermano, la ideología de género va por tus hijos también. Cuídalos. Guárdalos de esa perversión. Explícale la sexualidad a cierta edad desde el punto de vista divino, desde el diseño de Dios. Hay una edad donde ellos ya deben saber ciertas cosas, pero con pureza, con santidad, como Dios nos señala en su palabra. No como esta perversa ideología lo transmite, lo enseña. Como dijimos, ya en todos los trabajos, prácticamente en casi todas las áreas, como decíamos, hasta de la minería,
como hermano Juan Calzadilla nos contaba la otra vez, ya están haciendo cursos de género. Hermano, ha pasado el absurdo en cárceles, donde el hombre que está en la cárcel, el delincuente, se percibe como mujer. Eso es un caso real. Lo llevan a una cárcel de mujeres porque él se autopercibe como mujer, va y se viola a su compañera de celda. ¿No es un absurdo? Una perversión absurda, totalitaria, que quieren imponer. Quieren que nosotros veamos esa realidad. Como decía la otra vez, si tú te crees Superman y crees que eres un superhéroe y que puedes volar, entonces yo tengo que, no solamente, a mí me da lo mismo que tú creas que eres Superman, que una persona crea que es Superman. Yo diría, está mal de la cabeza, algo le pasa. Pero ¿qué quiere hacer esta ideología? Quiere imponerme que yo tengo que verlo como Superman. Si ahora alguien se autopercibe como un perro, y esto también es real en países de Europa, y que se vista como perro, y que camine como perro, y que haga sus necesidades como perro, yo tengo que llamarle perro. Es una idiotez. Entonces, ¿cuál es la esperanza para los homosexuales? La esperanza para los homosexuales es la misma esperanza para el envidioso, la misma esperanza para el pecador, para el adúltero, es Cristo. Hermanos, Cristo es la única esperanza para perdonar y restaurar el pecado de la homosexualidad. Nosotros no somos homofóbicos. No somos homofóbicos, debemos amar al prójimo, pero hablamos la verdad. Y cuando hablamos con la verdad, decimos que eso es pecado, que eso es contra la naturaleza. Romanos 1 lo dice también. Entonces nuestro problema no es con la persona, es con la ideología, con el pensamiento, con la pecaminosidad, con el diablo que está detrás de todo esto y con quienes propagan toda esta perversión, toda esta maldad. Entonces, ¿qué necesita el homosexual para ser salvo? Lo mismo que necesita el heterosexual, a Cristo. Necesita arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo, mirar el Evangelio, creer que el sacrificio sustituto de Cristo fue por Él también, fue para perdonarle, fue para salvarle. Tiene que mirar a ese Salvador que murió en la cruz para ser perdonado y que Él transforme su vida. Porque ese es el camino para todo aquel que quiere entrar en el reino de Dios. Pero no puede seguir viviendo en esos pecados. No puede seguir practicando esos pecados. Un análisis bíblico de nuestros tiempos evidencia factores más claros y más poderosos implicados en este aumento de la homosexualidad. Número 1, la sociedad moderna se alejó de Dios y donde no hay un dador de la ley, las personas concluyen que están libres para hacer lo que piensen que está bien a sus propios ojos. No hay Dios, no hay ley, no hay moral. Si no hay Dios, entonces todo es permisible. Como consecuencia de lo anterior, los límites sociales desaparecieron porque ya no se considera que existan los absolutos. Estamos en un mundo relativo donde tú puedes creer tu verdad y esta es mi verdad y debes respetarla. No, la verdad es una sola y hay absolutos. Dios creó al hombre y la mujer y los creó varón y hembra. Y no hay otra verdad. Esa es la única verdad. Todo lo demás es distorsión de la realidad, del diseño de Dios. Otra realidad es que los padres participan cada vez menos en la crianza de sus hijos, lo cual origina una ausencia de los patrones normales de masculinidad y feminidad. Nosotros somos los modelos en nuestro hogar, el hombre y la mujer, los modelos de Cristo y los modelos del diseño de Dios, hombre y mujer. Entonces debemos modelar y estar presentes en la crianza de nuestros hijos para que ellos puedan ver ese diseño. La exposición a los medios de comunicación desde una edad temprana y sin control ha ejercido una influencia en extremo dañina sobre los más jóvenes. Esto es en especial importante ya que estos medios no presentan hoy un patrón sano de masculinidad y feminidad. Hermano, debemos tener mucho cuidado los que... Yo no te puedo decir a qué edad tú le puedes pasar un celular a tus hijos, eso tú eres el padre. Puedo decir lo que dicen algunos estudios, algunas cosas de a qué edad o cómo debes controlar lo que ellos ven o cuántas horas al día pueden pasar, pero eso depende de ti, pero tú vas a ser responsable de eso. Hoy día los niños manejan mejor la tecnología que nosotros. Mi hijo Matías, que tiene 11 años, sabe hacer más cosas que yo.
Hermano, y es tan fácil aprender, es increíble. Entonces él puede engañarme quizás fácilmente si él lo quiere. Tu hijo puede engañarte. No, es que está ahí en la pieza, es muy tranquilo. Bueno, hoy día ese muy tranquilo es peligroso. Porque antes el muy tranquilo estaba encerrado, no había nada. Una revista lo más. Hoy día el muy tranquilo puede estar viendo y viendo cosas que ni siquiera te imaginas, siendo influenciado. Incluso hoy día yo veo los dibujos animados que parecen tan simples. A veces, oye, ¿es este hombre o mujer? ¿Qué es? No sabemos. Antes eran más marcados, ¿cierto? Supercampeones. No sé, bonito. Yo me creí con Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco, no sé, cosas así. Que eran más agresivos. Entonces no tengas miedo de que tus hijos sean masculinos. A veces si tienes 2 hombres, bueno, van a veces hacer fuerza. Van a mostrar su testosterona, su masculinidad, hermano, porque son hombres. No los prives de eso. No los prives de eso. Bien, entonces debemos enseñar a nuestros hijos y dar ese ejemplo, ese modelo de masculinidad. La élite intelectual, que en una mayoría siempre ha sido más liberal que el resto de la sociedad, pero hoy esa élite maneja los medios de comunicación y ha transmitido la idea de que la homosexualidad es solo otra elección y otra forma de vivir. ¿Cierto? Es una elección más. Ellos quieren homosexualizar la sociedad. Bueno, y no vamos a hablar de teorías de conspiración, pero hay planes perversos detrás, hermanos. Hay planes perversos detrás porque el impío siempre conspira contra el justo. Número 7. La mente abierta es considerada más progresiva, más avanzada y por lo tanto más beneficiosa, lo cual no es verdad a la luz de la historia. El siglo más educado de la historia fue el pasado, no el presente. Fue el pasado. Existe una campaña patrocinada por las Naciones Unidas para imponer esta nueva ideología de género que un gran número acepta porque la información es manipulada por múltiples agencias internacionales. Hermano, yo el otro día les conté, vea CNN, vea los medios de comunicación en general, pero CNN Estados Unidos lo estuve mirando un ratito. Hermano, ellos están ideologizando. Ellos no están informando. Hoy día los medios ideologizan. No informan. Entonces, comience a revisar un poco noticias internacionales, incluso ciertas nacionales, y va a ver que lo que están haciendo es imponer. La ultraderecha, ¿cierto? Que cree en eso retrógrado del matrimonio entre un hombre y una mujer. No, hermano, no te dejes engañar. Cuando una persona homosexual entrega su vida a Jesús, el Espíritu de Dios la comienza a transformar a través del proceso de santificación y le concede una nueva naturaleza que piensa y siente de manera distinta. El Señor nos provee instrucciones específicas para luchar contra los pecados remanentes y los deseos de la carne. Su palabra nos ordena no adaptarnos a las corrientes de este mundo, renovar nuestra mente, pensar de forma distinta, huir de la tentación. Eso es lo que debemos enseñar y propagar también en nuestra familia. Entonces Dios transforma al regenerado, al salvado, lo cambia y lo ayuda en esas luchas, en esas tentaciones que pueda tener un homosexual. Lo ayuda a cambiar y comienza el Señor ese proceso de santificación, de cambio en su corazón para que Él abandone todos esos pecados que pueden ser perdonados por la gracia de Dios. Dice Colosenses 1, 19 al 21, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. No sé si hermanos tienen alguna pregunta o comentario brevemente antes de terminar. Estamos en la hora. Antes de orar, vamos a seguir viendo algunos otros temas acerca de esta ideología. No sé si quisieran comentar o preguntar algo. Hermano José. Yo quería mencionar de que hace unos 3 o 4 días en el Senado se rechazó el financiamiento para la formalización y cambios de género, por lo menos para el periodo 2025. Qué bueno. El Estado de Chile parece que no va a financiar menores de edad. En menores de edad, pero mayores. Menores de edad. Que pues ya aparentemente para por lo menos la doctrina estaría resuelta. Es una buena noticia. Lo otro que quiero agregar es que en función a aquello de ir afirmando la sexualidad de los niños, ya hay estudios incluso que para el contexto de la masculinidad en niños, algo que uno observaba, qué sé yo, en juegos de animales antes, que parecía solamente chistoso, ya se ha descubierto que, por ejemplo, los juegos lúdicos del padre con sus hijos varones son un muy buen medio para afirmar rasgos de la masculinidad allí. No estoy diciendo que tengamos que estar haciendo grupos con los niños, pero estoy diciendo que el interactuar de un hombre con sus hijos, eso, no teniendo tanto cuidado como uno se relaciona con sus hijas, y afirma en ellos los rasgos de la masculinidad, va contribuyendo a formar un carácter más masculino. Lo último que quería comentar es que... Ahora, disculpe, eso es muy importante lo que dice el hermano José, por ejemplo, cómo uno se relaciona el padre con el hijo con la hija. Eso va marcando muchos parámetros mientras ellos van creciendo. El último que quería mencionar es que en Chile somos número uno en varias cosas. Sí. Y una de ellas es el consumo de cigarrillos en menores de edad, la otra es el consumo de marihuana en menores de edad. Tenemos el consumo número uno a nivel latinoamericano de alcohol en personas adultas. Y hace unos 2 años aproximadamente, finalizando la pandemia del COVID, salieron las estadísticas de salud pública respecto del contagio de enfermedad de transmisión sexual y específicamente la estadística de SIDA. Y adivinen quién era el grupo el que estaba disparado, pero por lejos respecto de las tasas de contagio. Y eran efectivamente las personas que tienen prácticas homosexuales. No me recuerdo el número, pero era una diferencia abismal. Y eso se presentó y luego se tapó. Nunca más se supo, ningún medio de comunicación lo socializó más, no hubo red social que lo difundiera, una cuestión preocupante que se dio de la nación. Así que eso, solamente agrego eso para agregar que los medios tradicionales en realidad ellos tienen claro cuál es su agenda. Sí. No es una agenda tradicional pro familia, sino es una agenda progresista y muy poderosa. Y hermanos, incluso quieren estar, bueno, y eso tenemos que tener cuidado también, bueno, cada padre ve la alimentación de sus hijos, pero incluso quieren prohibir o hacer ver malos alimentos que finalmente son buenos para tus hijos y para el desarrollo de tus hijos y para la testosterona del caso de los varones. Y también analiza eso y estudia eso porque no puedes dejar de darle alimentos que van a ser beneficiosos para su crecimiento y formación. Bien, no sé si hay un último comentario o cerramos en oración. Oramos. Dios amado, gracias por este tiempo, gracias por tu bondad, tu misericordia. Oh Señor, te pedimos que tú nos bendigas, nos des luz, claridad y nos ayudes a ser entendidos los tiempos. Guarda a nuestros hijos, Señor, guarda a nuestras familias, guárdanos a cada uno de nosotros como iglesia. Ayúdanos, Padre, a ser bíblicos, a tener una cosmovisión cristiana bíblica centrada en tu palabra. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.